Aquí comienza tu programa. Pregunta al pastor. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Una vez más estamos aquí en Pregunta al Pastor, esta vez con un programa especial. Hoy trataremos de traer luz en un tema en el cual en el mes de octubre se convierte en el centro de atención en muchos países, dentro y fuera de las iglesias, a nivel comercial, a nivel social, se forman fiestas, se forman de todo. Y hoy trataremos de darles luz sobre el tema del Halloween. Veremos muchas cosas referente a esto y esperemos serle de bendición y que a partir de hoy su mirada respecto a esta fiesta esté filtrada por lo que realmente nos es bendición, y esto es la palabra de Dios. Comenzamos. Padre amado y eterno Dios, te damos gracias por un programa más que tú nos permites estar, Señor, en tu presencia, unidos, Señor, para traer claridad, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Padre. Y queremos pedirte, Señor, en esta noche, que tu mano poderosa, que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de los panelistas, Padre, y que nos traiga, Señor, discernimiento, entendimiento, Señor, y que podamos, Señor, hablar de la mejor manera, Padre, para poder llegar a las vidas, Señor, para llegar a los corazones de aquellos que tienen, Señor, quizás confusión con respecto a este tema, Padre. Que seas tú, Señor, abriendo la mente, el corazón, el espíritu, el alma, quitando, Señor, todo bloqueo, Señor, toda ceguera espiritual, Padre, porque quizás tenemos muchos hermanos, muchas personas que ya conocen tu palabra, Señor, que están confundidos y necesitan, Padre, y han de recibir tu palabra, han de recibir, Señor, claridad a través de este programa. Queremos ser de bendición, queremos ser instrumentos en tus manos, Señor, que seas tú usando nuestras vidas, Señor, con poder, con gloria y manifestándote a ti mismo, Padre, para poder, Señor, traer, Señor, al corazón del hombre, de la mujer, en este tiempo, de los niños, de los jóvenes, Señor amado, claridad, Señor, luz, Señor, y que podamos vivir conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra. Señor amado, impacta las vidas con tu presencia, con tu poder, Señor, que seas tú hablando, que seas tú ministrando, que seas tú haciendo la obra como siempre lo haces por medio de tu Espíritu. A ti te damos gracias y toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Búscanos en YouTube y Facebook. Pregunta al Pastor. Dios lo bendiga a cada uno de los que están mirando este programa en el día, año y mes que lo esté mirando. Es un privilegio, un placer poder participar con tan buenos pastores y pastoras, con tanto conocimiento, y aunque parezca joven, no soy tan joven, pero sí agradezco al pastor Raúl Ponce darme esta posibilidad y oportunidad de estar compartiendo con todos ustedes. Y quiero comenzar exponiendo sobre este tema de Halloween con un versículo que es muy conocido, se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, justamente versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él, hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La mayoría de los libros que lleva a adolescentes y jóvenes a introducirse en el ocultismo comienza con este versículo, o con un versículo muy parecido. Increíblemente, un versículo que está hablando de luz, que está hablando de Dios, de lo que fue el principio de la vida misma y lo que es la vida misma. Estos libros que llevan a los adolescentes y ocultismo comienzan con este versículo.
tendríamos que pensar y prestar mucha atención qué escuchan nuestros niños, qué escuchan, qué ven, en qué están metidos nuestros adolescentes y jóvenes. Y es una de las cosas que nos tiene que preocupar mucho más que otras cosas. Porque la celebración de Halloween no es más que una finalización o una graduación o una celebración de todo un año de trabajo. No es solamente un mes de trabajo, sino que es de todo un año que ellos han estado trabajando, adoctrinando, guiando, educando a jóvenes, niños y adolescentes a introducirse en el ocultismo. Algo que comenzó el año anterior, en noviembre, para ser más específicamente, el 2 de noviembre, donde asume la nueva bruja del sector. Seguramente mis padres van a estar entrando mucho más en detalle, pero el Día de los Muertos es donde asume la nueva bruja, digamos, un nuevo brujo, y donde ahí empieza todo un trabajo de todo un año, donde se seleccionan nuevos niños, y parece una cosa que digamos, niños, sí, niños son buscados para empezar ya desde chiquito a enseñarles cómo ir por el camino, cómo transitar por el camino del ocultismo. Por eso es importante que la Iglesia lleve luz a las personas sobre lo que realmente significa esta fecha o esta celebración que representa el día de Halloween. Pero no es suficiente que la Iglesia diga prohíbo, no es suficiente que la Iglesia diga no al Halloween, no es suficiente solo decir yo no celebro Halloween, sino que la Iglesia debe dar una fundamentación adecuada al siglo XXI. No debemos decir no celebremos este evento, sino que basándonos solamente en el origen, sino dando argumentos que hoy están pasando en el siglo XXI, que hoy pasan, que hay estadísticas que lo demuestran, que hay sucesos que uno puede verlos o que saben que están sucediendo. Las redes sociales, los videojuegos, los dibujos animados, las películas han normalizado esta celebración como algo bueno, como algo divertido, como algo inocente e increíblemente como algo familiar, donde las familias se suman a algo que parece tan inocente como disfrazar a los niños y salir a caminar por el barrio pidiendo golosinas. Sin saber que así como nosotros los cristianos salimos a las calles a predicar el Evangelio de Jesucristo, también la gente del entorno del ocultismo sale a buscar sus reclutas para sus cosas. Así como nosotros salimos a buscar y a predicarle a niños, salimos a predicarle a adolescentes, salimos a predicarle a jóvenes para mostrarle las buenas nuevas. Así también en ese día salen por las calles a buscar nuevos candidatos para agregar a las filas del ocultismo. Tienen una estrategia tan sutil, porque así como nosotros podemos ver el potencial en nuestras iglesias, en los niños, en los adolescentes, podemos ver un potencial de liderazgo, un potencial para servir a Jesucristo. Estas personas que trabajan en el ocultismo también pueden ver el potencial espiritual de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes para ser líderes y servidores de Satanás. Por eso es muy importante tener este tipo de programas donde se expone realmente lo que está sucediendo en el mundo, se expone lo que realmente sucede. Este tipo de programas donde se está debatiendo sobre este tema entre varios pastores, que no solamente tendría que darse una vez al año, sino que tendría que darse varias veces en el año, porque es importante que nosotros eduquemos a nuestros niños no desde el lugar del miedo, sino desde el lugar de la información. Tendrían que darse charlas en nuestras iglesias
con ex brujas que se han convertido al Evangelio de Jesucristo y que tanto pueden ayudarnos y tantos pueden guiarnos, tantos a padres como a todos esos niños y jóvenes y adolescentes principalmente, que están en esa etapa de rebeldía, que están en esa etapa de salir a buscar algo desconocido, que están en esa etapa que quieren ir en contra de lo que sus padres quizás le están enseñando. Deberíamos de tener más charlas abiertas en nuestras iglesias hablando sobre este tema, para prevenir a toda la juventud, para prevenir incluso a nuestros propios rebaños a no caer en las garras de Satanás, a no ser engañados, porque así como les leía al principio, un versículo, ¿cuántos hermanos de nuestra iglesia quizás agarraron un libro leyendo este versículo y terminaron tornándose a cosas realmente oscuras, a experimentar cosas oscuras? Halloween no es más que un disfraz de la mentira de Satanás. Y la iglesia no solamente debe prohibir, reprimir sin fundamentar, porque muchas veces lo único que hace cuando prohíbe sin dar fundamento, sin enseñar, lo que está haciendo es empujar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, principalmente a buscar lo prohibido. Y recuerden lo que pasó en el Génesis, en el comienzo de nuestra historia. Cuando hubo algo prohibido, hubo esa astucia del enemigo para guiarlos a buscar eso que estaba desconocido, eso que estaba ahí, que no sabían qué era, porque es prohibido. Y creo que el ser humano en esencia tiene eso de buscar lo prohibido. Entonces tenemos que educar a nuestros niños, a nuestros hijos, a los adolescentes en esta etapa de su vida, explicándoles realmente lo que significa. Yo creo que este programa le va a servir a muchas personas, les va a dar muchas herramientas, mucha información para que puedan hablar abiertamente con sus hijos, para que puedan controlar hoy en el tiempo de la modernidad, donde cada niño tiene al alcance el mundo, cada niño hoy tiene su celular. Hoy somos bombardeados esta semana por todos los canales de dibujos animados, donde el tema central es Halloween. Todos los dibujitos están centrados en Halloween. Programaciones enteras de canales donde pasan películas de exorcismos, de terror, de juegos de la copa, de la ouija, todo lo habido por haber del ocultismo hoy se representa. Y tanto en una película que parece tan inocente, pero es lo que parece en la realidad, como es Harry Potter, donde vemos un niño que quiere ser mago y donde va a una escuela de aprendizaje. Palabras que utiliza este niño mago, que parece que no existen, que no son verdaderas, pero no conocemos el trasfondo de que son palabras que quizás nuestros niños después están repitiendo en casa sin saber que están convocando, invocando distintas huéspedes del enemigo. Debemos de controlar lo que nuestros hijos están mirando y explicarles, no desde el lado del miedo. Y para terminar quería contar una experiencia que nos pasó hace muy poco. Tengo una pequeña de 3 años y nosotros observando justamente en los dibujos animados que miraba, había unos dibujos que eran muy educativos y nos gustaba que ella mirara eso porque aprendía muchas cosas, hasta que llegó un episodio que empezaron a hablar de Halloween y empezaron a celebrar Halloween como algo bueno y algo lindo y mostrar los monstruos como algo divertido. Entonces tuvimos que hablar con ella de que en esos capítulos no tenía que verlos, de que eso estaba mal. Pero fue tanto dentro de uno como padre, lo que le empezamos a prohibir tanto, que en vez de lograr un efecto de que ella entendiera, le dio un efecto de miedo. Cada vez que saltaban esos capítulos, ella se tapaba los ojos y lo único que le daba era miedo y lloraba. Hasta que un día
viendo esa reacción con mi esposa, dijimos, no, no queremos que llore, que tenga miedo, sino que entienda que eso no es algo lindo, de que eso no le agrada a Dios. Entonces tuvimos que charlar con ella, tuvimos que mirar episodios donde mostraban Halloween, donde mostraban las celebraciones, y explicarle que no era para tener miedo, pero sí explicarle las razones por las cuales nosotros, como hijos de Dios, no celebramos y no miramos. Así que eso dejarle como una pequeña experiencia que tuvimos. Hoy, bueno, gracias a Dios ha vencido. Cuando salgan esos capítulos dicen, no, mirá, papá, están pasando cosas de Halloween, nosotros no tenemos que mirarlo, pero lo dice desde otro punto de vista, con 3 años. O sea, no estamos hablando de un adolescente, de un rebelde, sino estamos hablando de una niña de 3 años, que pudo llegar a entender, charlando con ella, sentándonos a ver un capítulo y mostrándole quizás dónde estaban las equivocaciones, dónde estaba lo que nosotros decimos, no, esto a Dios no le agrada. Cuanto más esos adolescentes que quizás ven una película donde están jugando el juego de la copa y se juntan, porque hoy es muy común hacer fiestas de disfraces, algo inocente, que los padres dicen, sí, bueno, se juntan y juegan, pero quizás en esos disfraces aparece uno que ya conoce un poco más sobre eso y dice, juguemos a algo, lee este libro, mirá, te paso este video, te lo paso por WhatsApp, te lo paso por Instagram, por Facebook, mirá, busquemos este video en TikTok. Y ahí es donde nuestros adolescentes jóvenes se introducen en un mundo del cual después es difícil de salir. Así que les animo a todos los padres, a todos los pastores, líderes de nuestra iglesia, que en este tiempo podamos abordar este tema no como algo prohibido, sino como una educación fundamental para que nuestro futuro no caiga en las garras de Satanás. Muchas gracias, pastor, por esta oportunidad y que Dios los bendiga. Continuamos. Vio que usted cuando va a hacer las compras o cuando quiere programar algo para que salga bien, lo normal sería que usted se prepare una lista detallada. Por lo general nosotros, los que tenemos en alguna forma una cierta organización, anotamos. Y para eso existen las agendas. Las agendas, usted las compra, se las enseñan a hacer en la escuela. Yo recuerdo antiguamente, por lo menos antiguamente, nos hacían hacer unas libretitas. Usted va a una papelería y compra una libreta, o compra una agenda personalizada, o compra una simple agenda. Muchas veces usted está trabajando en una oficina, o es un profesor, un maestro, o tal vez trabaja en un área comercial y le regalan una agenda. La agenda es importante. Allí en la agenda nosotros lo que hacemos es poner los puntos importantes, las fechas importantes y los horarios importantes. ¿Por qué? Porque es para poner algo que realmente tiene una necesidad de ser recordado y una necesidad de ser atendido en esas fechas. En esas fechas. Y todos tenemos una agenda a la cual seguimos, nos guste o no nos guste. Cada uno de nosotros está sujeto de alguna manera al calendario. Prácticamente todos los seres humanos están atados o sujetos al calendario y al reloj. Y ahora se agregó el celular o las redes sociales. Recién el pastor mencionaba alguna cosa sobre algunas plataformas. Entonces, las agendas están ligadas al calendario. Y los calendarios, el calendario es un recordatorio o es un sistema, ¿verdad?, para marcar y no olvidar fechas importantes. Y las otras no tan importantes también aparecen allí, ¿verdad? Pero todos tenemos en el calendario cuándo es el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador. ¿Por qué es el Día del Trabajador un 1 de mayo? Porque, bueno, ocurrió un acontecimiento de historia
que tiene relevancia a nivel internacional y quedó marcado allí en un día determinado como una celebración de algo que no fue bueno, porque en realidad no fue algo bueno lo que ocurrió en el Día del Trabajador. Yo, sinceramente, tengo mi opinión en cuanto a eso, ¿verdad? Y yo prefiero celebrar las cosas buenas y no las cosas malas. En fin, no todos pensamos igual. Después tenemos diferentes fechas, dependiendo del país donde usted se encuentre, en las cuales se celebran Día de la Independencia, Día de la Madre, Día del Padre, Día de los Hijos. Acá en Uruguay ahora es el Día del Hijo, o sea que si en su país no le regalan nada en el Día del Hijo, venga a Uruguay. Entonces ya le hacemos la propaganda al país, de paso. Uruguay Natural nos va a tener que poner el sello. Entonces después nosotros tenemos las fechas, digamos, religiosas. En las fechas religiosas, cada país tiene, según la religión tradicional, su santo patrono. En todos los países hay fechas santorales, en todos los países, según la religión, digamos, oficial de cada país. Hay países que no tienen religión oficial. Aún así, tienen fechas en las cuales se celebran determinadas festividades religiosas. Y una de las religiones muy controversiales que hay en la historia, una de las religiones más controversiales que hay, es el satanismo. Porque todos hablan del cristianismo o del hinduismo y de varios otros ismos. Pero hay una que muchos, por el nivel de religiosidad que tienen tan alto, ni siquiera hablan de estas cosas. Y lo toman como algo, eso no es de Dios y no hay que hablarlo. No, pero la Biblia habla de esas cosas y las menciona y las recalca vez tras vez y sale de la boca de Dios y de la boca de sus profetas, alertando y advirtiendo acerca de no participar de determinadas festividades y no participar de determinadas costumbres que atentan contra todo lo que es imagen de Dios. Y allí tenemos a Satanás el diablo como el gran conspirador de la historia, obviamente con la complicidad del hombre. Nos guste o no nos guste. El hombre ha sido cómplice del diablo toda la vida, porque ha aceptado lo malo en su vida y lo ha llamado bueno, y lo ha llamado como algo, que eso realmente no hace nada. Y cuanto más nosotros nos enfoquemos en pensar de que lo malo no hace nada, más el diablo va a estar ganando terreno en las familias y en las vidas de todos los que caminan por ese lado. Yo tengo una lista acá de fechas, tengo una lista acá de calendario, y no está la fecha de su cumpleaños, tampoco está la mía. Aunque sin embargo, en el mes de mi cumpleaños se celebra una de las fiestas más grandes del ocultismo. O sea que en cada fecha cristiana, para cada fecha cristiana o celebración cristiana de satanismo, por ser imitador, tiene una fecha en el paganismo, una fecha importante. Pero hay una época del año en la cual el satanismo apunta todos sus cañones de manera especial. Y usted pensará, sí, ahora el pastor me va a decir, porque habla en contra del Halloween, ahora el pastor va a agarrar y va a decir que es en Halloween. No, no es en Halloween. Lo dejé sorprendido. Muchos habrán esperado que yo les diga la peor fiesta del ocultismo es en Halloween. Yo les voy a decir que no. El Halloween, digamos que es la masa pronta. La masa pronta es el Halloween. El tema está en lo que pasa antes. El tema viene en lo que pasa antes. Para todo en la vida hay una preparación. Para lo bueno y para lo malo. Hay cosas buenas que son espontáneas y cosas malas que son espontáneas. ¿Qué ocurre? ¿Verdad? Por las fatalidades que tengan que ser, tanto lo bueno como lo malo. Pero hay maldades que la Biblia las advierte, que son los que piensan de continuo en el mal. Los que piensan de continuo en el mal son los que maquinan en su cerebro, o los que organizan en su cerebro cómo hacer el mal. Eso está advertido en la Biblia. Y no estamos siendo religiosos, estamos siendo prácticos. Usted ve que yo no le paso versículos, ni capítulos, ni nada, porque al diablo, y esto tampoco le gusta a los religiosos, al diablo no le interesan los capítulos y los versículos.
Porque cuando la Biblia fue escrita, no fue escrita ni con capítulos y con versículos. Entonces el diablo realmente no es algo importante para Satanás que usted se sepa los capítulos y los versículos. Lo que es importante para Satanás es que usted tenga en su corazón y en su mente la palabra de Dios. Eso sí es importante para Satanás que usted no lo tenga. Porque si usted tiene en su mente y en su corazón la palabra de Dios, Satanás no va a poder ni llenarle la cabeza, ni cambiar el amor en su corazón hacia Dios. No lo va a poder lograr. Lo podrá distraer, lo podrá zarandear, pero no va a poder cambiar su manera de pensar en cuanto a lo bueno y lo malo, y no va a cambiar, y no va a inclinar, no va a lograr inclinar su corazón hacia el mal. Entonces, continuando con la lista de fechas y de cosas que usted guarda en su almanaque de vida, ¿verdad? Y esto no le va a gustar a mucha gente. Y créame que no le va a gustar. Principalmente no le va a gustar al evangelicoide. El evangelicoide es un tipo especial de cristiano, ¿verdad? O de creyente que va por la vida cristiana diciendo que todo es diablo. Incluso los mismos cristianos también son diablos. Porque solo el evangelicoide es el que está realmente en pura santidad. Entonces, tengamos cuidado. La palabra de Dios dice que no debemos tener mayor concepto de nosotros y que debemos mirar al otro hermano como superior a nosotros mismos. Y simplemente con eso ya debería ser suficiente para que cuidemos como hablemos en algunas áreas de nuestra vida. Y los evangelicoides, al igual que los religiosos, ¿verdad?, ocupan un lugar en la lista de los paganos. ¿Por qué ocupan un lugar en la lista de los paganos? Porque hacen lo malo creyendo que está bien. Poniéndose en el lugar de Dios, juzgando muchas cosas. Y esperando que se hable todo en cuestiones bíblicas. Y le voy a dar una noticia. Cuando lo malo estaba en la tierra, la Biblia aún no se había escrito. La Biblia se escribió y lo malo aún continúa en la tierra. O sea que lo malo trasciende a la Biblia, como también lo bueno. La propia manifestación de Dios, según la propia palabra de Dios, se puede ver a través de las cosas hechas. Y las cosas hechas existen antes que la Biblia. Si necesitamos aprender más de Dios, qué maravillosa es la Biblia, la palabra del Señor. Pero vamos al calendario, vamos a quedarnos en el calendario y no vamos a hablar de textos bíblicos, vamos a hablar de cuestiones reales que ocurren, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo acepte, aunque a usted no le importe. Porque seguramente muchos de los que están mirando el programa el día de hoy no vayan a una iglesia evangélica, no sean cristianos practicantes, tal vez sean cristianos, digamos, en el corazón, gente que tiene una cierta afinidad por las cosas buenas, ¿verdad? Y es muy válido, ¿verdad? Y no tenga una práctica de fe, ¿verdad?, declarada. Vamos a las fechas del calendario. A partir del 5 de septiembre comienza a orquestarse el Halloween. A nivel mundial, el satanismo a nivel mundial, el 5 al 30 de septiembre comienzan sus actividades de cara al 31 de octubre. Vamos a sacar la palabra Halloween, vamos a dejar la fecha, 31 de octubre. Entre el 5 y el 30 de septiembre, mientras los cristianos se llenan la panza comiendo los buenos asados y mirando películas de Netflix, los satanistas ayunan para buscar la voluntad de Satanás durante 15 días, 25 días, perdón. El día 27 de septiembre, eligen sacerdotes que van a confesar su fe a Satanás y su devoción a Satanás, y su nombre después va a ser escrito en el libro del macho cabrío. Alguno pensó que yo iba a hablar de textos bíblicos. No, yo voy a hablar de lo que ocurre en esta fecha. Porque usted va a ver por las redes sociales
y seguramente en muchos púlpitos a muchos buenos ministros que van a hablar solamente de no practicar lo malo, y muchos textos bíblicos en cuanto a lo malo. No muestran lo malo, yo voy a mostrar lo malo. Les voy a mostrar lo que ocurre realmente, ¿verdad? Esto no es para generar miedo, sino para generar conciencia. Para generar conciencia. El día 4 de octubre se realiza el ritual para maldecir a la Iglesia de Cristo. El día 4 de octubre es un ritual a nivel mundial en que todos los satanistas del mundo maldicen a la Iglesia de Cristo. Y esto responde el por qué en muchas, si no en todas las iglesias cristianas, los cristianos, llegado mediados de septiembre hasta mediados de noviembre, vivimos momentos muy jodidos, muy difíciles de nuestra vida natural, con muchas dificultades. Aquí tiene una respuesta del por qué. Esto también responde por qué entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre aproximadamente es donde ocurren mayor cantidad de accidentes de tránsito, fatales. Ocurren mayor cantidad de secuestros de niños y de adolescentes. Hay estadísticas en la policía de Los Ángeles, en la policía de Nueva York y seguramente en la policía de su país, ¿verdad?, en los cuales en esa fecha ocurren las peores situaciones de abuso sexual a niños y adolescentes. Obviamente esto no va a salir en las noticias porque no conviene a nadie, pero los registros están. Los registros están. Hay algunos que se han atrevido a contarlos. Es simplemente buscar en la web e investigar. A partir del 15 de octubre al 20 de octubre, del 15 al 20 de octubre, se prepara el Día de los Muertos. Se comienza a preparar el Día de los Muertos. Esa preparación dura 5 días. Yo no voy a entrar en detalles de lo que es la preparación, porque realmente tengo un poco de temor por quien pueda estar del otro lado de la pantalla, si es una persona, un niño, un adolescente muy susceptible, y no quiero herir sus sentimientos. Pero créame que es bastante desagradable. A partir del 21 de octubre hasta el 25 de octubre, se comienza una práctica de reflexión en cuanto a su decisión de escribir su nombre en el libro del macho cabrío. Comienza una etapa de nuevos ayunos y mantralizaciones durante esos 5 días. El día 26 comienzan las ceremonias tradicionales rumbo al día del macho cabrío que ellos se anotan en el libro. El día 27 confiesan todos los males que ellos hayan, o todas las cosas malas o que hayan pensado o dicho en contra de Satanás. Ellos tienen que despojarse de eso antes de que su nombre esté escrito esa fecha, en el libro del macho cabrío. En el día 28 de octubre, ¿ah?, bendicen a los integrantes del satanismo. O sea, ellos hacen determinados rituales y oraciones y mantras para bendecir, así como la iglesia ora. Yo le preguntaría, ¿usted ora por la iglesia del vecino y por los hermanos de otras iglesias? Los satanistas le ganaron a muchos cristianos, oran por todos y ayunan por todos. Esto es duro, pero es real. El día 29 de octubre se ordenan, miren esto, el día 29 de octubre es el día que se consagran y se ordenan a los cantantes y bandas de rock, a los managers, a los promotores y otros, productores de cine, estrellas de cine, políticos, gobernantes. Muchos, incluso conocemos aquí en nuestro medio algunas figuras que practican o forman parte de determinados rituales. El día 30 de octubre, ya la víspera de lo que sería el Halloween, ¿verdad?, comienza, y esto se pone interesante, los bautismos. Empieza a venir todo el rito del bautismo. En esto
en esta preparación del rito del bautismo, maldicen a todos los cristianos, maldicen a todas las iglesias, maldicen a todos los niños, se bautizan en agua de pozo de alcantarilla, se bautizan en mezclas de agua o sangre pura de animales, incluido personas, ¿va? Hay fuertes testimonios y declaraciones en países donde se practica el satanismo abiertamente, en lo cual hay hasta se practica el ritual de sangriento, ¿verdad? No es una gallina que usted ve en una esquina, no, créame que no es eso, ¿verdad? El día 31 de octubre, ese día tan inocente, es el día que después de haberse preparado durante todas esas fiestas, las personas que participaron de esa ceremonia, su nombre se inscribe en el libro del macho cabrío. Ahí se escribe su nombre y comienza el año satánico. O sea que es el primer día del año del satanismo. El día siguiente, que es el 1 de noviembre, ¿tá?, se sella a los satanistas, ¿tá?, y se hace una celebración para los muertos que están, según el cristianismo católico, en el purgatorio. Como el 1 y el 2 de noviembre son fechas en las cuales se celebra la muerte en todo el mundo, es una fecha propicia para que sea continua a la fiesta de anotar el nombre de las personas en el libro de los muertos, en el libro del macho cabrío. Entonces, a partir del 2 al día 9 de noviembre, por eso les dije, entre mediados de septiembre y mediados de noviembre es que ocurren muchas cosas, muchas tragedias, es la semana de las bodas de Satanás. Se celebra la fiesta, una de las fiestas más importantes del satanismo. ¿Qué le estamos diciendo con todo esto? Que no son fechas casuales. Hay una agenda oculta hay una agenda que usted no conoce. Hay una agenda que está muy bien planificada. Así como usted planifica y organiza su vida y organiza sus cosas, hay una fiesta que usted desconoce, en su inocencia, en la inocencia de que usted vive la vida en el día a día y en que toma las cosas como si fueran buenas, cuando en realidad lo que hay atrás no es bueno. Hay miles, o por no decir millones, de denuncias y de quejas en la celebración del Halloween, y ahora sí hablo del Halloween, en lo cual a los niños le dan alimentos envenenados, caramelos con vidrio, caramelos con aguja, caramelos o dulces que previamente en esa semana de preparación del satanismo se presentan como ofrenda a Satanás. Y adhieren a eso maldiciones, y adhieren a esos espíritus. Y después, en esa semana, sus hijos, en el periodo, ponga atención a sus hijos, en el periodo 15-20 de septiembre a 15 de noviembre aproximadamente, ponga atención a sus hijos, ponga atención a sus adolescentes, ponga atención a su economía, ponga atención a todo lo que le rodea, va a ver que todo cambia en esa fecha. El sueño no es el mismo, el cansancio se multiplica, las horas de sueño no le van a alcanzar, porque el mundo espiritual está muy activo, el mundo espiritual de maldad está muy activo, y eso afecta a las iglesias. Ocurren grandes divisiones dentro de las iglesias en esta fecha, ocurren grandes peleas adentro de los ministerios en esta fecha, ocurren cosas muy tontas dentro de las iglesias en esta misma fecha. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual de maldad está trabajando 24 horas y ayunando permanentemente para que así sea. Mientras la iglesia pierde el tiempo discutiendo quién tiene la verdad, quién tiene la razón y quién lee mejor la Biblia, o quién tiene la mejor Biblia o la mejor doctrina. Es tiempo de que la iglesia de Cristo sea la iglesia de Cristo y no la iglesia de la denominación. Hasta que la iglesia de Cristo no se ponga el vestido de novia y sea la iglesia de Cristo, las vírgenes sean prudentes, ¿verdad?, y estén unidas esperando al novio, hasta que esto no ocurra, Satanás y su gran equipo, porque tiene un gran equipo, ¿verdad?, y dentro de ese gran equipo incluye a muchos que están en los bancos de las iglesias, ¿verdad?, ellos están trabajando en contra de usted y de mí. Indistintamente si usted lo cree o no lo cree. Es más, cuanto usted menos lo crea, él mejor va a trabajar porque no va a tener quien lo moleste.
Porque si usted lo cree, entonces usted va a orar, y va a ayunar, y va a buscar de Dios, y va a llenarse del Espíritu Santo, y va a llenarse de la palabra de Dios. Usted dice, algunos dicen, usted como es apóstol, usted cree en la unción del Espíritu Santo y cree en las manifestaciones sobrenaturales y en un montón de cosas que en mi iglesia no se enseña. Está perfecto. Si en su iglesia no lo enseñen, denle gloria a Dios de la misma manera, no cambia el hecho de que usted es un hijo de Dios. Usted tome su Biblia, lea su Biblia, llénese de la palabra de Dios, ore y ayune, haga su parte. Y deje que los demás hagan la suya. Pero cuando usted hace su parte en el reino de los cielos, usted contrarresta el reino espiritual de maldad. Por eso la palabra dice, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Seamos la iglesia de Cristo, no miremos nuestra tiendita, nuestra carpa doctrinal o nuestra carpa religiosa, miremos lo que es importante. Necesitamos ser luz a las naciones. Y ser luz a las naciones no es infundir miedo a través de una fiesta. De decirle a nuestros hijos, los cristianos no practicamos esa fiesta porque es del diablo. Expliquémosle por qué es del diablo. Expliquémosle qué ocurre realmente en esa fiesta. Evitemos de pronto las palabras hirientes en cuanto a eso y de decirle, no, porque ahí agarran a un niño y le hacen un sacrificio. No, esas cosas como que pueden ser duras. Habrá otro momento en la vida para plantearle esa realidad. Pero fíjese que en todo el mundo, en esta semana previa al 31 de octubre, es que se estrenan las peores películas de horror o de terror y de grandes masacres. Todo lo que rodea el Halloween o lo que rodea el 31 de octubre estará siempre inclinado a lo malo. Cuando usted permite que sus hijos o usted mismo se permite participar de esa fiesta, usted simplemente se está adhiriendo a la agenda de Satanás. Esa agenda que le acabo de mencionar. Desde Pregunta al Pastor, le saludo, le bendigo y mi oración es que usted vea la luz de Cristo y vaya por el camino de la verdad y no por el camino del oculto. Sin más, continuamos con Pregunta al Pastor. Pregunta al Pastor, Pastor. Que Dios nos continúe bendiciendo en esta noche. Bueno, estamos aquí en este panel para hablar de este tema tan importante en este mes donde en casi todo el mundo celebran Halloween. Y quizás hay la pregunta en muchos padres, en muchos niños cristianos, si debemos, si podemos celebrarlo. Y ahí los amados pastores estuvieron exponiendo muy interesante todas las cosas que suceden en esta fecha o durante todo el mes hasta llegar a esta fecha. Y quería hablar un poquito sobre el origen, que nada tiene que ver con las golosinas, los disfraces, los juegos, y que en realidad es una fiesta pagana que no pertenece a nuestra cultura, que se fue mezclando con otras culturas y llegó aquí. Quizás muchos dicen, no, pero es todo comercial. Quizás entramos a los supermercados en estos días y está todo decorado, las vidrieras, hasta las ferias. Yo ayer pasé por una feria de una chica que vende incienso, que vende velas, que vende todas esas cosas, toda decorada con las cosas los elementos, digamos así, que caracterizan a Halloween. Y muchas veces no sabemos de dónde salieron y por qué se usan, y en realidad es algo que impresiona un poco, porque esta fiesta pagana proviene de otra cultura, y en verdad lo que celebraban en realidad era la muerte, ¿no? Y tenían como, en realidad no usaban una calabaza, estuve historizando un poco, lo que usaban originalmente era un nabo, donde le ponían, sí, hacían como tallado una cara, le colocaban una vela dentro, y lo que hacían era ir por las casas, porque ellos creían que ahí en esa vela vivía, o ellos portaban a un espíritu que si no les ofrecía o no les daba lo que ellos pedían, los lanzaba sobre esas familias maldiciendo de tal manera, y de ahí donde sale lo que juegan nuestros niños o los niños de nuestro país y de muchos países sobre dulces o travesuras. Entonces, pero mira, interesante, y
muy tenebroso es pensar que lo que pedían era alimentos, pedían niños y vírgenes. Y continúa pasando, como ahí exponía el apóstol Raúl, en culturas donde el satanismo es abierto, quizás no se ve o no sale en las estadísticas o en los informes, pero lo que más desaparecen son los niños y las jovencitas vírgenes, porque es lo que piden para ser sacrificado en esos días, o ofrecido, digamos así, a Satanás. Entonces nada tiene que ver con un juego, nada tiene que ver con una fiesta de disfraces, un momento de placer, y ni golosinas ni caramelitos que todo lo suavizan o lo naturalizan, diciendo no pasa nada, son niños, están jugando, pero ¿a qué están jugando nuestros niños? Entonces, ahí dice en realidad que esa fiesta se celebraba, tengo algo acá que quiero compartir, que el origen de ella es muy antiguo, y dice que las raíces paganas de esa celebración se atribuye a la celebración celta, de Samhain, que es del culto de los muertos. Y ahí dice que en ese festival los druidas, de manera de medios, se comunicaban con sus antepasados, esperando ser guiados en esta vida hacia la inmortalidad. Y ahí sucedía donde los druidas creían que en esa noche, en particular, los espíritus de los muertos regresaban a sus antiguos hogares para visitar a los vivos. Y si los vivos no proveían comida a esos espíritus malignos, toda clase de cosas terribles podían ocurrirles. Si los espíritus malignos no recibían un festín, o sea, entonces lo que ellos pedían, que era lo que decía anteriormente, les hacían travesuras muy malas a los vivos. Y nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, vemos que su celebración es la muerte, y Dios, no, todo lo contrario a lo que Dios nos envió a hacer o nos puso en nuestro corazón, que es predicar sobre la vida. Nosotros hablamos de vida y no de muerte. Entonces, no estamos contradiciendo lo que creemos si nos unimos a esa celebración, o si lo tomamos, digamos así, con paños tibios. No pasa nada, es solo un juego. No es solo un juego. Nosotros, yo quiero compartir, sí, porque cómo se representa esta fiesta, por qué usan muertos, calaveras, zombies, todas estas cosas que están en la oscuridad, en las tinieblas, porque esto pertenece al ocultismo, es más a la brujería, a la hechicería y todas estas cosas. Nada tiene que ver con un juego de niños. Y yo quiero sí leer un versículo ahí que está en Efesios 5, que dice: ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Y allí por 2 Corintios 6:14 dice: no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. Y quería dejar, no para imponer nada, porque nuestro mensaje aquí no es para imponer nada, sino para que podamos reflexionar en estas cosas. Aprender y reflexionar, y que esto nos ayude a cambiar quizás nuestras prácticas o nuestra forma de ver o de naturalizar las cosas que en realidad están como camufladas, digamos así, en un juego de niños. Y con esto voy a dejar hasta aquí y pasar ahí al próximo panelista, deseando que el Señor nos bendiga, que pueda ser de bendición para sus vidas y traiga reflexión a sus corazones. Interesantes planteos, interesantes palabras al respecto de este tema que sabemos que es sensible, y sabemos que incluso en muchos lugares, dentro, gente que va a las iglesias,
lo practica o le permite o lo celebra aún con sus hijos, como algo inocente, como algo que no tiene nada de malo. Pero en realidad vamos un poco más a la historia. Vieron que hoy planteé algunos datos importantes. Yo le voy a seguir planteando datos importantes porque me gustan los hechos tangibles que no son discutibles. Entonces, vamos a comenzar. En el siglo V, antes de Cristo, ¿verdad?, se festejaba, como recién por ahí dijeron, una fiesta celta, que era la fiesta de los Yamain, que es la fiesta al final de octubre, que es la caída de la hoja, el comienzo del otoño, para ellos, que se festeja la muerte. Para los celtas, o para los druidas, los sacerdotes druidas, ellos creían que ellos tenían que celebrarlo en esa época y en esa fecha en particular por el hecho de que es la fiesta, es el momento en el cual había mayor movimiento de demonios a nivel mundial, o mayor libertad para lo oculto a nivel mundial. Y esto estamos hablando del siglo V antes de Cristo. No estamos hablando de la época contemporánea. En el siglo I, los romanos dominan a los celtas, y adoptan sus prácticas y sus costumbres para su cultura romana. De allí después que se cristianiza la fiesta del Halloween. De alguna manera, como muchas otras fiestas paganas se han cristianizado, digámosle. Eso tiene un nombre, ese acomodamiento religioso tiene un nombre que se llama sincretismo. El sincretismo es cuando se mezclan dos religiones, una religión de una cosa y una religión de otra. En este caso, el ocultismo con el cristianismo. En el siglo XI se establece el 2 de noviembre como fecha universal del Día de los Muertos. En el siglo XVIII, oficialmente, se le llama a la fiesta del Día de los Muertos Halloween, en el siglo XVIII, y aparece por primera vez en la imprenta o en la propaganda el nombre Halloween o fiesta de todos los santos muertos, etcétera, etcétera. En el siglo XIX, en Irlanda, los irlandeses viajaron a Estados Unidos y cuando viajaron a Estados Unidos, llevaron hacia Estados Unidos la práctica de los celtas, que es lo que se llamó, lo que se adoptó dentro de la fiesta del Halloween. Tanto los irlandeses viajaron tanto para Estados Unidos como para Alemania, como para África y como para Gran Bretaña. Ya en el siglo XX, Halloween es una fiesta oficial o aceptada por todas las culturas, desde Estados Unidos hasta, creo que en China debe ser el único lugar donde no se celebra. No me informé sobre eso, debería haberlo hecho. En el siglo XXI, en el cual ya estamos nosotros, Halloween ha sido y es una de las fiestas comerciales más importantes del año, atendiendo un poco a lo que hablaba hoy acerca de la agenda. Datos importantes para ir pensando. Le dije que no iba a ir tanto por la Biblia, sino por información. Continuamos con Pregunta al Pastor. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este programa especial de Pregunta al Pastor. Y pues el objetivo que tenemos en este día es traer luz a muchas preguntas, poder ayudar a quienes se sienten confundidos, a quienes no se sienten seguros de lo que pueden estar practicando o haciendo y el peligro inclusive en el que pueden estar incurriendo. Esto es la fiesta del Halloween. Si bien es cierto que el mundo tiene muchas culturas, cada cultura tiene una celebración diferente, cada nación tiene diferentes momentos de celebración
que para ellos son prioritarios inclusive, el Halloween tiene un contexto muy diferente. Hemos visto ya excelentes aportaciones hablando sobre la historia del Halloween, sobre las costumbres que llevaron a ponerle este nombre, inclusive de el Halloween. Como lo decía, el mundo entero tiene diferentes celebraciones, festividades nacionales. Ha habido mucha controversia con algunas por el sincretismo religioso, pues porque se ha tratado de adaptar muchas cosas a la vida cotidiana. Y aunque algunas son un poco conflictivas en este caso, algunos tienen mucho que defender, otros tienen mucho en lo cual estar en contra. El Halloween es una festividad diferente. ¿Por qué razón? Porque la festividad de Halloween tiene una inclinación. Cuando nosotros escuchamos hablar la palabra Halloween, inmediatamente viene a nuestra mente calaveras, calabazas, hechiceras, monstruos, demonios. Si bien el mayor enfoque en esta festividad es lo más horroroso, en otras palabras. En el libro Él vino a libertar a los cautivos, Rebecca Brown habla sobre lo que ocurría con esta hechicera llamada Elaine. Y comentaba allí de cómo en estas festividades de Halloween raptaban vírgenes, y no solamente vírgenes para ser sacrificadas, sino también raptaban inclusive a mendigos de la calle, a locos que andaban por la calle. En estas festividades empezaban a desaparecer. Note bien a su alrededor cómo está la situación, y realmente es penoso para nosotros saber que en este tiempo hay muchísimas desapariciones. De contarles inclusive que en esta semana, hace 2 días acá, en el sector donde yo vivo, en el Ecuador, desaparecieron 2 niños, 2 pequeños niños desaparecieron. Estamos orando mucho por ellos, estamos clamando mucho a Dios por las vidas de ellos, porque hasta el momento no se tiene ninguna información de su paradero, no se sabe qué es lo que ha ocurrido con ellos. Sin embargo, tenemos sospechas. Pues este tiempo de Halloween, Rebecca Brown en su libro inclusive explica de cómo es un tiempo de transferencia de poderes, de transferencia de conocimientos. Ella explica allí cómo llegaban allí hechiceros, adivinos de diferentes partes del mundo a darle culto directamente a Satanás, y cómo ofrecían sacrificios como una ofrenda a él para que pueda concederles mayor dominio, mayor espacio, mayor territorio, mayores poderes, y así poder hacer mayor daño también a las personas. En el ansia y en la sed de poder que las personas tienen, terminan haciéndole daño a los inocentes, terminan haciéndole daño a los más pequeños, a los más débiles, aquellos que ni siquiera tienen nada que ver con estas cosas, con estas situaciones. El Halloween es precisamente una festividad utilizada para aquello. ¿Por qué? Porque lastimosamente la gente no se da cuenta, pero abiertamente están adorando a Satanás. Abiertamente lo están haciendo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, el apóstol Juan describe lo que va a ocurrir en un futuro, y aunque es cierto, no tiene mucho que ver con esta festividad de Halloween, pero sí dice algo, y es que dice que
todos los moradores de la tierra adorarán a la bestia y a la imagen de la bestia. Entonces, allí habla de una adoración directamente a Satanás. Y se puede ver que eso es lo que ha querido Satanás desde el principio. Desde el principio él ha querido ser adorado, desde el principio él ha querido ser adulado por las personas. Desde el inicio él quiso ser semejante al Señor. Pues así lo dice la escritura, que él dijo en su corazón: yo iré, me sentaré en el trono de Dios y seré semejante a él. Ha sido su anhelo el recibir adoración. Y aunque va a llegar un momento, en el momento en el que la impiedad será castigada, el juicio vendrá sobre la tierra a causa del pecado y de haber abandonado la palabra del Señor, no haber querido rendir el corazón y prestar oído, atención a lo que la escritura dice. Al final el enemigo va a lograr eso. Será tan solamente un reinado de 7 años, los cuales serán también los más crueles sobre la faz de la tierra. Pero es así como paga el diablo. Yo siempre digo algo: el diablo nunca le va a pagar bien a nadie. El diablo, el mismo enemigo que te engaña, ese mismo se va a encargar de avergonzarte. Él mismo se va a encargar de hacerte daño. Él mismo se va a encargar de pagarte mal. Así es como trabaja el maligno. Él hoy te engaña, aparentemente es algo bonito, es algo distractorio, aparentemente es algo que no le hace daño a nadie, es solamente un juego de niños y cosas así. Pero tienes que darte cuenta, amado amigo y hermano, si acaso está envuelto en esta celebración. Esto no es una celebración que tenga nada de bueno. No tiene nada que ver con Dios. Esta es una adoración a demonios. Esta es una adoración a Satanás. Este es un momento en el cual las tinieblas se fortalecen. Eso es lo que es Halloween. Y nosotros, los seres humanos, somos creados por la mano poderosa de Dios con un propósito. El propósito de Dios para con nosotros es que nosotros estemos junto a Él por toda una eternidad. Nos ha dado una vida para escoger. Él ha puesto delante de nosotros la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Y tú tienes el derecho de escoger la vida para que vivas. Tú tienes el derecho de escoger la bendición para ti y para todos los tuyos. Por ello, tienes que elegir bien entre estas cosas, entre estas prácticas. Nuestros hijos debemos de cuidarlos. La escritura nos dice que debemos de instruirlos en el camino del Señor. Y resulta que aunque es parte de la costumbre en muchos lugares de América Latina, en especial, el que los niños vayan por allí pidiendo dulces, disfrazados. La Biblia dice algo contrario y dice: no ofrecerás a tus hijos a Moloc. En el libro de Deuteronomio capítulo 18 habla sobre estas situaciones. Y aunque es verdad, ustedes no están sacrificando a sus hijos, es verdad, ellos no están siendo pasados por el fuego, como la escritura demanda que ellos no sean pasados, conforme a la costumbre de los cananeos y de las demás personas que vivían en aquel tiempo. Es cierto, ustedes y yo no hacemos ninguna de esas cosas con nuestros hijos, pero tenemos que tener mucho cuidado en qué le estamos permitiendo practicar, en qué le estamos enseñando a que practiquen para un futuro. ¿Qué le van a enseñar ellos a sus hijos? Una adoración directamente a Satanás, a los demonios, a la hechicería. La escritura dice en el libro de Efesios capítulo 5, en el verso 11: y no participé en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Ahora mira lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 18, en el verso 9, dice así: y cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti.
Miren lo que el Señor le dice al pueblo de Israel al darle instrucciones para poder entrar a la tierra prometida y vivir una vida conforme Él lo ha establecido y así puedan disfrutar de todas las bendiciones que Él también ha preparado, porque no hay nada más importante que el hombre aprenda a ser grato. A todos nosotros Dios nos ha bendecido. En esta pandemia nadie puede decir que no tuvo hambre, al contrario, comimos y no solamente comimos porque teníamos comida. Lo más cumbre en esta situación es que comimos sin trabajar. ¿Cómo es ese nivel mundial, cómo la gente comenta estas situaciones? De que en los días en que la pandemia estuvo en su pico más alto y muchos no podían trabajar, no podían producir, no podían salir, sin embargo, ¿cuánto comieron? Por eso es que hasta nos engordamos para este tiempo y ahora estamos luchando contra el sobrepeso, ¿cierto? Y cuánto comimos, cuánto inclusive nos llegaron bendiciones a nuestras vidas que no esperábamos. Comíamos mejor que cuando estábamos tan enfocados en el trabajo. ¿Cuánto Dios nos ha bendecido? ¿Cómo ser ingratos con Él? El Señor le dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios, no aprendas a hacer las abominaciones de esas naciones. ¿Por qué? Porque esas naciones no conocen a Dios. Esas naciones no tienen amor, no tienen temor ni respeto al Señor. Y Dios les dice, no hagas conforme a ello. Y continúa diciéndole, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por fuego, quien practique adivinación. ¿Qué vemos en Halloween? Vemos la hechicería en su punto máximo, que es lo que mayormente se utilizan en los disfraces de hechiceros. Dice que no hagas pasar a tu hijo o hija por fuego. ¿Por qué? Porque la mayoría de los niños son precisamente el instrumento utilizado para propagar esta promoción del Halloween y esta adoración a Satanás. Monstruos por todas partes, demonios, calaveras, la muerte en especial, la muerte. Y inclusive cómo Dios ha estado en contra de que la persona consulte a los muertos. Vemos a Saúl como fue reprendido y fue por el Señor y desechado por Dios. ¿Por qué? Porque él consultó a una divina para poder ver a Samuel, querer hablar con ellos. Esta era una práctica que había sido inclusive abolida, pero Saúl fue a buscar a alguien que pueda ayudarle como un medium para poder entrar en este mundo espiritual y así inquirir en algo que Dios había dicho que la gente no debe hacer. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de vivos. Dios es Dios que infunde en nosotros la vida, que infunde en nosotros el amor, que infunde en nosotros el respeto. Dios es un Dios que nos enseña a nosotros a hacer a un lado las cosas malas. Eso es lo que Dios nos enseña a nosotros a través de su palabra. Y por eso dice que no tenemos nada que ver con la adivinación, con agoreros, con sortilegios, con hechiceros, ni con encantadores. Nosotros tenemos que aprender a alejarnos de aquellas cosas. ¿Por qué? Porque aquellas cosas no edifican y lo que no edifica no conviene y lo que no conviene simplemente no se practica. Aunque el mundo entero se esté inclinando hacia estas cosas, nosotros sabemos, conocemos y entendemos por la palabra del Señor lo que es bueno y lo que es malo. Y en el libro de Josué capítulo 24, versículo 15, Josué antes de morir dice algo al pueblo de Israel, pues lastimosamente sabía que tenía una inclinación hacia aquello de lo que estaba rodeado y podían contaminarse con aquello si prestaban atención a las costumbres paganas que estaban a su alrededor. Y Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cada nación tenía una costumbre. Cada cultura tenía adoración a alguna deidad. Y Josué
le dice al pueblo de Israel: si a ustedes les parece mal servirle a Dios, escojan entonces hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron del otro lado del río, a los dioses de los amorreos, en la tierra en la cual están ahora, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes quieren, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran con su vida. Pueden tomar las decisiones que a ustedes les plazcan y les convengan. Pero saben una cosa: yo y mi casa serviremos a Jehová. Si algo tenemos que hacer es propagar la luz, porque somos hijos de luz. No hacerle promoción a las tinieblas, mucho menos al maligno, que nada bueno quiere hacer con la vida del ser humano. Sin embargo, si alguno quiere seguirlo haciendo, quiere seguirlo practicando, pues por todas estas cosas, un día daremos cuenta a Dios. Y no solamente eso, porque en el camino podremos tener tiempo para arrepentirnos inclusive. Pero ¿qué legado le estamos dejando a una futura generación? ¿Qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestra juventud? ¿Qué es lo que les estamos dando a ellos a conocer? Es este el momento en el cual nosotros podemos enseñar a hacer lo bueno o a hacer lo malo. Podemos enseñar a practicar lo que agrada a Dios o lo que lo deshonra al Señor. Pues la escritura es clara, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Y dice que no nos unamos en yugos desiguales, porque no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial. Esta festividad sí es muy cuestionada precisamente por esta razón, sencilla razón. ¿Saben cuál es? Y es que se propaga la adoración a las tinieblas, a lo que Dios aborrece. Y ustedes y yo, es mejor que no practiquemos estas cosas, no seamos parte de estas costumbres. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Esperamos poder haberte ayudado con una palabra, con un mensaje, en medio de cualquier clase de confusión que hayas tenido en este tiempo. Amén. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Búscanos en YouTube y Facebook. Pregunta al Pastor. Hola, muchas bendiciones. Saludos a los panelistas y a los amigos del programa Pregunte al Pastor. Acá les habla Pastor Domingos Martins desde Uruguay. Saludos a todos. Y bueno, y en el programa de hoy estamos con el tema de Halloween. La festividad de Halloween que prácticamente en todo el mundo se ha expandido para todo el mundo. Mas como cristianos tenemos que marcar la posición en contra de la fiesta. Tenemos que declarar, según la Biblia, que realmente esta fiesta no es una fiesta de Dios y no es una fiesta que debemos celebrarla, ¿cierto? Y bueno, no se trata de ser religioso, fanático o algo parecido. Simplesmente tenemos que entender acerca del origen de la fiesta y principalmente lo que dice la palabra de Dios acerca de todo eso. Amén. Y bueno, hablando un poco del origen de la fiesta. La fiesta tiene que ver con los celtas. Un pueblo, una comunidad allá en la zona de Inglaterra o las Islas Británicas, Escocia, Irlanda, y los pueblos de aquella localidad, y estamos hablando de una fecha de más o menos 1000 años antes de Cristo, o sea, es una festividad muy antigua y bueno, y era celebrada por los sacerdotes druidas, que eran del pueblo celta, mas eran sacerdotes, mas principalmente eram brujos. Brujos que celebravam e adoravam al Dios de la muerte. E justamente nesta fecha de 31 de outubro,
era la fecha que ellos celebraban y adoraban al Dios de la muerte. Y en esta fecha hacían, invocaban al Dios de la muerte y muchos espíritus de los muertos, que la verdad no eran espíritus de los muertos, porque la Biblia dice que no, todo aquel que muere no tiene más cómo volver. La verdad eran demonios que ellos estaban invocando. Y los sacerdotes druidas, para pedir algún tipo de regalo, que normalmente era algún pan, alguna fruta, que debería ser ofrecida como una ofrenda para el Dios de la muerte. Y si la familia o la casa no entregase ese tipo de ofrenda, recibirían una maldición. Y bueno, eso es lo que hacen hasta el día de hoy. A través de una manera más lúdica, aparentemente inocente, a través de los niños, mas la misma tradición de los brujos y para adorar al espíritu de la muerte, esta misma tradición ha llegado hasta los días de hoy, y a través de los niños van golpeando de puerta en puerta y hablan prácticamente lo mismo. O ellos piden, en los días de hoy, se pide algún tipo de dulce, o si no, la familia va a recibir una travesura o una maldición. Y bueno, así que este es el origen de la fiesta. Hay muchas informaciones, hay muchos detalles y que no estamos hablando aquí en ese momento, mas solo por decir estas cosas ya podemos entender que esta fiesta no es una fiesta de Dios. Pero vamos a la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 18. A partir del versículo 9 hasta el versículo 12, la palabra de Dios dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dios hablando al pueblo de Israel, ¿ok? Que ellos no tendrían que hacer como hacían las demás naciones. Y Dios está hablando aquí que eran abominaciones. Y el versículo 10 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, y ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Lamentablemente vemos que en esta fiesta, en su origen, hacía muchas de esas cosas, hasta sacrificios de niños. Y aquí la Biblia dice acerca de eso también. Y eran niños sacrificados a estos espíritus de muerte para adorar al espíritu de muerte, ¿cierto? Y muchos, y principalmente hacían brujerías. Eran los brujos que practicaban ese tipo de fiesta, de celebración. Y aquí Dios en la palabra también, Dios está hablando en contra todo tipo de hechicería. Y bueno, así que nosotros tenemos que nos alejar de ese tipo de práctica. Amén. Ahora, la palabra de Dios también nos revela en Efesios capítulo 5, versículo 8, diciendo lo siguiente: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Vemos que toda esta fiesta de Halloween tiene que ver con las tinieblas, con la muerte, calaveras, todo lo que tiene que ver con muerte, con oscuridad. La verdad es una fiesta satánica, maligna, de las tinieblas. Y aquí Dios nos está diciendo que antes nosotros éramos y estábamos en tinieblas,
Mas gracias a Jesucristo que nos rescató de las tinieblas, ahora somos hijos de luz y tenemos que andar en la luz de Cristo. Amén. Y no más en tinieblas. Y no solo eso, el propio capítulo 5 de Efesios dice en el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendelas. Bueno, entonces un cristiano verdadero no solo no debe andar en estas fiestas, sino que tenemos que reprender estas fiestas. Tenemos que orar contra todas esas prácticas y principalmente para que los niños no participen y no sean influenciados por toda práctica de ocultismo, de brujerías, de las tinieblas. Traer todo ese ocultismo, toda esa enseñanza de las tinieblas de manera infantil, de manera lúdica, de manera que sería algo normal y apenas un juego, sin maldad. Pero la verdad es lo que está por detrás es un tipo de enseñanza maligna, satánica, para hacer con que los niños se acostumbren con la hechicería. Y cuando crezcan, puedan asimilar todo lo que es brujería, todo lo que es ocultismo de manera más fácil. Por eso, amigos, no vamos a participar y todavía tenemos que reprender estas obras infructuosas de las tinieblas. No al Halloween, no participe, no permita a tus hijos, no permita a ningún niño que usted conozca de tu familia a participar de estas fiestas, ¿ok? Explique a los maestros en la escuela y explicando, porque no de manera religiosa o fanática que estamos hablando, mas para mostrar todo lo que está por detrás, que no es sano, no es sano. Por más que parezca solamente un juego, algo sin maldad, mas por lo que está por detrás no es nada sano. Así que no participemos, ¿ok? Que Dios te rebendiga y que Dios pueda brillar la luz de Cristo en tu corazón y en toda tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego. Bien, muchas bendiciones de Dios. Muy buenas tardes para todos. Y quiero hablar acerca de por qué los cristianos no celebramos Halloween o no deberíamos celebrar Halloween. Hay personas que se preguntan por qué sí, por qué no. Lamentablemente hay cristianos y hasta iglesias que celebran Halloween. Bien, para empezar, decir que cada cultura tiene su idiosincrasia, su folclore, sus fiestas tradicionales, entre las que, por ejemplo, a nivel mundial celebramos Navidad, fin de año, Semana Santa, fiesta de Acción de Gracias en Estados Unidos, en fin, diferentes fiestas, diferentes eventos culturales que nos convocan, muchos de ellos que convocan a la familia o son también una excusa para juntar a la familia, juntar a los amigos. Muchos de estos eventos o actividades sirven también para hablar de Jesús, para agradecer a Dios, en fin. Pero en el caso de Halloween es muy distinto porque es una fiesta orientada hacia el ocultismo, la hechicería y el satanismo. Muchos creen que es solo disfrazarse, solo disfraces, pero no es así, porque no vemos en Halloween una promoción a disfrazarse o a vestirse con ropas tradicionales. Lo que se promociona es los trajes de monstruos, de zombies, de brujas, de vampiros, de muerte, de calaveras. Eso es lo que se promociona en Halloween y es el enfoque principal de la fiesta. Por eso vemos que
es diferente al resto de las fiestas. Y la Biblia dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Jesucristo dijo que en Él teníamos vida y vida en abundancia. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y no vemos en la Biblia que se incentive al pueblo de Dios a celebrar la muerte. Al contrario, vemos que, por ejemplo, el pueblo de Israel en la antigüedad tenía sus fiestas que eran fiestas alegres, eran fiestas de júbilo, eran fiestas muy alegres. No hay fiestas, Dios no manda a hacer fiestas a los muertos o a la muerte o a las tinieblas. Muchos de los pueblos paganos tenían este tipo de fiesta, muchos de los pueblos cananeos tenían estas fiestas y aún sacrificaban hasta sus propios hijos en este tipo de rituales, en este tipo de fiestas. Entonces, el pueblo de Dios no celebra la muerte. La muerte vino como consecuencia de la desobediencia, como consecuencia del pecado apareció la muerte, pero el pueblo de Dios no celebra a la muerte. Otra de las razones por las cuales como cristianos no celebramos Halloween o no deberíamos celebrar es que es una fiesta que se le hace honor, es una fiesta que se honra todo lo que es la brujería. Día de brujas, fiesta de brujas, la gente se viste de bruja o de brujo, de hechicero. Los niños lamentablemente los visten de bruja o de brujo. Entonces es algo que Dios aborrece en su palabra, la hechicería, y Dios advirtió a su pueblo Israel, de no volverse a la hechicería, a la idolatría, a los dioses paganos, a las prácticas del ocultismo, ¿no? Entonces esta es otra de las razones por las cuales como cristianos no celebramos Halloween. También se promueve mucho todo lo que es el mundo espiritual, lo místico, el mundo de los fantasmas, se habla mucho de los fantasmas, y verdaderamente la palabra de Dios es clara en este sentido. La palabra de Dios habla que cuando nosotros morimos, vamos a una vida eterna o a una condenación eterna. Vida eterna o condenación eterna. No hay muertos flotando por ahí en ningún lado, eso es un engaño de las tinieblas, que tendría que hacer otro video para hablar de ese tema, pero o otro programa, pero no hay muertos flotando por ahí, es un engaño de las tinieblas. El que ya no está en el planeta, el que ya partió, está en la vida eterna o está en la condenación eterna. Tristemente, muchos niños que son expuestos a este tipo de fiestas, que son expuestos a la celebración de Halloween, comienzan a soñar con fantasmas, comienzan a soñar con demonios, comienzan a tener pesadillas de todo tipo. Es algo tremendo lo que vemos año a año cuando se acerca esta fiesta. La Biblia, la palabra de Dios, dice que este mundo, el mundo amó más las tinieblas que la luz. Lamentablemente esto es así y a la gente le gusta este tipo de fiesta, lamentablemente, pero tiene graves consecuencias espirituales y aún psicológicas. Segunda de Corintios capítulo 7 dice que cuidemos nuestro ser de toda contaminación espiritual. Habla de que podemos ser contaminados espiritualmente. El ser humano no es solo cuerpo y alma, sino que es cuerpo, alma y espíritu. Tiene un espíritu que es eterno y que puede ser contaminado. Tristemente muchas personas se exponen a ser contaminados espiritualmente, a ser poseídos por espíritus de las tinieblas a través de esta fiesta. Como hijos de Dios hemos sido llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, no a hacer más tiniebla en medio de las tinieblas. Hemos sido llamados a hacer luz. La iglesia, los hijos de Dios celebran la vida y no la muerte. La iglesia celebra el gozo, la paz, la alegría y no el temor, el terror. La iglesia celebra la luz y no las tinieblas. Esa es otra de las razones por las cuales como hijo de Dios no
celebro Halloween o no deberíamos celebrar Halloween. Agregar a esto que datos que quizás no se manejan a nivel de los secular, pero nosotros lo vemos todos los años como pastores, que crece tremendamente la cantidad de gente que se quiere autoeliminar cuando llegan estas fechas. Crece la depresión, crece el suicidio. Es impresionante solo mirar las noticias. Aquí en Uruguay vemos la cantidad de gente que desaparece en estas fechas. Mucha gente desaparece. Muchas personas desaparecen, generalmente en su mayoría, mujeres o jovencitas, muchas de ellas para nunca más aparecer, y otras, si aparecen muertas, descuartizadas en condiciones terribles. Otra de las cosas que vemos, un incremento importante de los accidentes de tránsito cuando llegan estas fechas, y son accidentes, no un simple choque, sino accidentes sangrientos, donde mueren familias enteras. Y todas estas cosas año a año las vemos, y año a año los pastores trabajamos con la familia y trabajamos con los niños, y nos traen niños con problemas, con pesadillas, con niños que ven todo tipo de demonios, porque sus padres los han expuesto a este tipo de fiestas, los han expuesto a los espíritus de las tinieblas. Así que de mi parte les animo a no celebrar este tipo de fiesta, porque tiene consecuencias muy, pero muy graves para las personas. Espero que les sirva mi consejo en esta jornada, que Dios les bendiga, y yo no celebro Halloween. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el programa del día de hoy. Esperamos que le haya sido de bendición y que le haya dado luz en algunos puntos en los cuales tenía alguna duda. Y no se olvide que estamos para servirle y para responder todas sus preguntas y recibir sus propuestas. Puede escribirnos a preguntalpastor@gmail.com o por los medios de comunicación aquí en la red social de Facebook y en nuestro canal de YouTube Pregunta al Pastor. Sin más, nos despedimos y será hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí hemos llegado con el espacio Pregunta al Pastor. Nos reencontramos. Hasta la próxima.